En esta tarde abrir la Biblia en el capítulo 12 del libro de los Romanos para continuar con nuestra enseñanza. Vamos a continuar en el versículo 11 porque es ahí donde vamos en esa secuencia y vamos a leer el versículo 11 y así vamos a comenzar esta enseñanza. Capítulo 12, versículo 11 del libro de los Romanos. En el cuidado, fíjese bien cómo dice esta porción, no perezosos. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a seguir escuchando algunos consejos prácticos del apóstol Pablo en esta porción del libro de los Romanos. Consejos que nos sirven para aprender a agradar a Dios, para nuestro crecimiento, para mejorar nuestra relación personal con Jesucristo. Básicamente lo que está diciendo el apóstol es que todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana tiene el valor lo suficientemente maravilloso para que lo haga con entusiasmo. Síganme con mucho cuidado y va usted a ver la importancia que tiene lo que está diciendo el apóstol en esta porción de la Biblia. O sea que todo lo que hagamos, yo creo que va a tener siempre el valor lo suficientemente maravilloso para que lo hagamos con mucho entusiasmo, con mucha pasión, tratándose naturalmente de nuestro servicio a Dios. Y no solamente con entusiasmo, sino hacerlo con esmero y dedicación, que son cosas básicas muy importantes para poder nosotros verdaderamente poner en práctica estos consejos prácticos que el apóstol nos está dando. O sea, en el cuidado, no escatimar, hacer el suficiente sacrificio para poder agradar a Dios. Miremos lo que él escribió también el apóstol en Gálatas capítulo 6 y versículo 10, hablando acerca de el cuidado y de no permitir que la pereza nos gane en el servicio a Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 10, así que entre tanto que tenemos tiempo, vamos a hacer el bien, hacer lo bueno. Vamos a hacer lo agradable a Dios entre los unos y los otros, y mayormente con los que son domésticos de la fe, con los que son del cuerpo de Jesucristo. Y entre tanto que tenemos este tiempo, dice el apóstol. Otra porción que él escribió acerca de esto es en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13, donde él menciona algo muy importante. Dice: no se cansen de hacer el bien. O sea, estamos hablando del cuidado espiritual, estamos hablando del desarrollo espiritual. No se cansen de hacer, de ninguna manera deben de cansarse de hacer el bien. Y vosotros, hermanos, no debemos de escatimar hacer lo que le agrada a Dios, haciendo lo correcto, lo agradable, hacer el bien. Ya sabemos lo que le agrada a Dios. Cada uno de ustedes ya debe de saber lo que le agrada a Dios. Y ustedes están recibiendo instrucciones de la Biblia, consejos prácticos de la palabra de Dios, que es lo más sencillo de entender. No es difícil la palabra de Dios.
En el capítulo 6 del libro de los Hebreos, Pablo ahonda un poquito más acerca de esto y del cuidado que debemos de tener, hablando de lo que es en el sentido espiritual. En el versículo 10 del capítulo 6, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Vea usted que todo tiene recompensa, todo lo que hagamos. O sea, Pablo está diciendo, no debemos de escatimar esfuerzo tratándose de hacer lo correcto. Que Dios tiene cuidado y está al pendiente de todo lo que nosotros hacemos, todo lo que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para el cumplimiento de la esperanza. Y por último, vamos a Eclesiastés a ver qué es lo que dijo Salomón acerca de esto. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9. Y vamos a mirar algo muy interesante que escribió precisamente acerca de esto el profeta, o el salmista, el rey, de Israel, llamado Salomón. Capítulo 9, versículo 10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, y naturalmente que estamos hablando de la obra de Dios. Todo, absolutamente todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque cuando te mueras ya no vas a poder mover ni un dedo. Y luego, ¿quién se va a escapar de eso? Dice ahí Salomón. O sea, en el sepulcro, ahí donde ya no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, ahí se acabó absolutamente todo. Por eso es que necesitamos nosotros estar fervientes en el servicio a Dios, en el cuidado. No debemos de permitir la pereza. No debemos de dejar que nos gane la pereza. La palabra ferviente que estamos aprendiendo en esta tarde es la palabra seo y significa, óigame bien, arder, algo que quema, algo que está calentito en nuestra vida, en nuestro espíritu, nuestra vida interior, esa nueva vida que Dios está formando dentro de nosotros. Debemos de estarle soplando, debemos de estarle echando aire. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego, el don de fuego que hay en ti. O sea que es un fuego que Dios enciende en nuestras vidas cuando nos entregamos a Él. Es un fuego que está alimentándose con el fuego de la palabra de Dios, en el crecimiento del conocimiento de Dios. Dios está soplando. Por eso nosotros aquí encontramos, en esta porción, en este versículo 11, encontramos dos cosas en lo que requiere diligencia y en lo que nos demanda a nosotros responsabilidad, en la constancia. O sea, no debemos de ser perezosos. ¿Sabe lo que significa la palabra diligencia? Que toda la obra de Dios, todo aquello que está relacionado con el reino de Dios, requiere de nuestra constante diligencia. O sea, la pereza espiritual es un pecado que necesitamos cuidar. Y es un pecado muy grave porque tenemos que tener responsabilidad, especialmente
aquellos que se están preparando para poder servir a Dios, para aquellos que están pensando en predicar la palabra de Dios. Mayormente para ellos el servir se necesita que sean diligentes, que sean puntuales, que sean responsables, que sean personas confiables, porque si no son confiables, Dios no los puede usar de ninguna manera. Dios no los puede utilizar. Dios no va a usar a una persona perezosa y irresponsable espiritualmente en el servicio a Dios. Por eso, en el cuidado, ¿qué dice el apóstol? No debemos de estar perezosos, sino ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta que para poder aprender estos principios de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos nosotros el conocimiento de la Biblia, tenemos a nuestro alcance las instrucciones de Dios para nuestro crecimiento. Miren ustedes lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga. O sea, si ustedes quieren aprender y no ser perezosos espiritualmente, vayan y vean a una hormiga. ¿Sabían? Bueno, ustedes saben cuál es el animal más fuerte del mundo. ¿Cuál es el animal más fuerte del mundo? La hormiga. Porque puede hasta 10 o 11 o más veces más de su peso. Usted pensaba que un elefantote, ¿no? No, estoy hablando del animal más fuerte del mundo. Por eso dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y su sabia o su sabiduría, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni quien lo ande chicoteando para que se mueva. Básicamente está diciendo aquí, ve a la hormiga que no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que así debe de ser el Hijo de Dios, el que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, el que tiene el poder de la palabra de Dios en su corazón. No necesita que lo anden carrereando. Es el colmo que le estén dice, ¿verdad? ¿Y por qué no llegaste a tiempo cuando te tocaba presidir? ¿O por qué no llegas a tiempo cuando vas a tocar? ¿O por qué con el chicote detrás de él? Mira a la hormiga, oh perezoso, que no necesita de un capitán, que no necesita de un gobernador, no necesita de un señor que esté detrás de ella para que haga lo que tiene que hacer. El que lo hace es porque tiene que, dentro de su vida, el poder del Espíritu Santo, tiene el impulso de Dios, tiene el ardor de Dios, tiene, óigame bien, el poder de Dios en su vida, el ardor del Espíritu Santo para hacer las cosas. Así deben de ser los hijos de Dios. Si usted se ha entregado a Cristo, usted tiene que tener un espíritu, óigame bien, donde está ardiente, sirviendo al Señor. En el servicio a Dios, ardiente, ardiente y ardiente. Algo que está ardiendo es algo que hace ruido, es algo que va avanzando, es algo que tiene movimiento. Por eso Dios quiere que estemos, ¿qué? Ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 8. Prepara todo para el verano, su comida, y si allega en él al tiempo de la siega o al montón ahí para su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Fíjese qué gran enseñanza. ¿Hasta cuándo has de dormir? Y cruzar por un poco las manos para reposar. ¿Qué es lo que dice? Así vendrá tu necesidad. Así va a llegar tu necesidad de la manera en que estás actuando, como un caminante, y tu pobreza se va a convertir en parte del escudo de tu vida. Cuidado con esto. Cuando la pereza espiritual llega a la vida del hombre, comienza a retroceder. Comienza a cambiar su estilo de vida.
comienzan a cambiar sus convicciones, comienza a cambiar su forma de conducirse con Dios. Es un gran peligro permitir que entre la pereza a nuestra vida espiritual. Y es un peligro que corroe mucho, que ha causado mucho daño a la vida del cristianismo, que ha causado que muchos se aparten de Dios por causa de la pereza. Por eso aquí nosotros necesitamos entender que para poder estar ardientes en el Espíritu necesitamos estar nosotros en una expectativa constante en lo que es el servicio a nuestro Dios. Por eso no hay que permitir esto. Seamos diligentes para que nadie te tenga que andar con el chicotito, para que sirvas a Dios. Toda caída del creyente comienza en la pereza espiritual. Vean ustedes lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 27 del capítulo 12 del libro de los Proverbios. Y el versículo 27. El indolente o el perezoso o el flojo no es capaz ni de poner una carnita asada para comer. Prefiere morirse de hambre. Por eso es que el proverbista está hablando que toda la caída espiritual del hombre, de todo creyente, comienza por la pereza espiritual. Por eso necesitamos entender que para poder estar fervientes en el Espíritu necesitamos ser diligentes, constantemente estar en ese cuidado espiritual. Vamos nuevamente al capítulo 12 del libro de los Proverbios. Vamos a mirar la importancia que tiene esto que estamos viendo. Porque cuando nosotros aprendemos estos principios básicos, porque ya hemos dicho, son consejos prácticos que Pablo nos está dando. Y si son consejos prácticos, son buenos consejos que nos pueden ayudar a nosotros a mantenernos fuertes con Jesús, a no descuidar nuestra área espiritual, que es la más importante, es lo más importante que tenemos, el aura espiritual. Si perdemos lo espiritual, vamos a tener una gran desventaja en nuestra vida, porque hemos perdido lo más importante de nuestra vida. Para poder nosotros entrar en un espíritu ferviente, necesitamos que entendamos que esta frase es como hervir en espíritu. O sea, esto alude a tener un calor suficiente en nosotros para poder nosotros producir energía adecuada y productiva en nuestra vida espiritual. ¿Sabía que eso es lo que realmente significa estar ardientes en el Espíritu? Por eso, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que para servir a Dios es de vital importancia que sea así. Si no, Pablo no le daría tanta importancia a esto. No se preocupara por esto. Y para poder nosotros ser productivos, necesitamos tener dentro de nosotros el ardor de Dios. Por ejemplo, si vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 25, lo que Pablo testifica de un siervo de Dios llamado Apolos, donde dice allí en el capítulo 18 y el versículo 25, de esta manera: este era un instrumento, hablando de Apolos, en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba que diligentemente las cosas que son del Señor.
O sea que es parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida constante, entender esto. Necesitamos que esto realmente suceda dentro de nosotros para nuestro desarrollo espiritual. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno es el que se lleva el premio? Entonces tienes tú que aprender a correr de tal manera que lo puedas obtener. Dice el apóstol, y todo aquel que lucha de muchas cosas se abstiene. Ellos a la verdad, para poder recibir una corona incorruptible, son capaces de tomarse un tiempo de disciplina, de abstenerse de muchas cosas, hacer un esfuerzo necesario para poder lograrlo. Están dispuestos a hacer lo que sea para poder lograrlo. Entonces, si ellos están dispuestos a disciplinarse, a abstenerse de muchas cosas para alcanzar una corona corruptible, ¿qué no debe de estar dispuesto a ser un hijo de Dios? ¿Qué no debe de estar dispuesto? ¿O será necesario entonces que nosotros podamos darnos cuenta que lo que Dios nos está ofreciendo realmente no es de comparar lo que tenemos en esta tierra con la gloria venidera que en vosotros ha de ser manifestada? Así que yo de esta manera, dice el apóstol, corro no como quien hiere al aire, ni a una cosa incierta, sino que yo de esta manera peleo no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo sujeto a Dios, lo disciplino mi mente, disciplino mis pasiones, disciplino mis ansiedades, todo lo que yo tengo dentro de mí, yo lo disciplino para poder alcanzar la meta que me he propuesto con Cristo el Señor. Y todo cristiano tiene que tener esa visión, ese deseo, ese empuje, estar ardientes en el Espíritu, esperando una corona, esperando un premio, esperando el tiempo de nuestra redención, que es lo más precioso que estamos esperando. Déselo con todo su corazón a Él, con todo su corazón, porque a Él sea la gloria, la honra y el honor en esta tarde preciosa. Así es. ¿Cuánto nos amó Jesús? ¿Cuánto nos amó Jesús? ¿Cuánta honra nosotros tenemos que darle a Él por lo que hizo? ¿Cuánto nosotros podemos agradecerle realmente lo que Él está haciendo con nosotros, lo que está haciendo en nuestras vidas? Por eso necesitamos motivarnos los unos a los otros. Necesitamos esta motivación para poder continuar. Necesitamos esta motivación para poder crecer en el Espíritu. Si no nos motivamos unos a otros, entonces creo que estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones el entendimiento preciso, las convicciones exactas, la visión perfecta de lo que esperamos. Mientras el hombre no alcance a tener esta visión espiritual, va a ser muy difícil que se mueva. ¿Sí me escuchó? Mientras tú no tengas una visión de lo que estás alcanzando, Pablo por algo ilustra lo que sucedía desde ese tiempo ya en las Olimpiadas. Todos corren, pero nada más de todos los que van corriendo, solamente uno se lleva el premio. Esa es una de las grandes ventajas de las que nosotros estamos de alguna forma disfrutando. Que nosotros estamos corriendo y estamos peleando, pero sabemos y estamos seguros que nos espera una corona de vida. Que no solamente el hermano o fulano, mengano, es el que va a ganar, sino que todo aquel que se atreva a creerle a Dios, ya desde ese momento tiene una corona asegurada en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero para poder alcanzar esa corona necesitamos estar fervientes en el Espíritu.
Lo contrario a lo ferviente es lo tibio. Y Dios dice a un tibio, no me sirves. Dios le dice a un tibio, no puedo usarte porque lo tibio causa náuseas. ¿Usted le gusta el agua tibia? Si toma agua tibia le dan náuseas. Dice Dios, lo tibio no me sirve. Nuestro servicio a Dios tiene que ser ardiente, fervoroso, hombres ardientes en el Espíritu. Vea usted lo que decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Esto es lo precioso de la Biblia, de la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual está muy bien que estén muy atentos, escucharla, oírla, y que, óigame bien, y que haciendo esto, ustedes se van a dar cuenta que es como una, ¿qué? Como una antorcha que alumbra. O sea que la Biblia se convierte en una antorcha que alumbra nuestra vida. Cuando nuestra vida es alumbrada por el poder del Espíritu Santo, salen las tinieblas que hay en nosotros. Se va hasta los rincones de nuestra vida y descubre hasta las telarañas que hay ahí en esa esquina donde no se miraba nada. Entonces quiere decir que la antorcha que alumbra nuestras vidas en los lugares más oscuros de nuestra vida es la que saca lo que hay dentro de nosotros, sacan esas tinieblas, sacan esos secretos, sacan lo que no vemos, sacan lo que a veces pasamos por alto, y por eso se convierte en una antorcha que alumbra toda nuestra casa espiritual. Y eso es lo precioso de la palabra de Dios. Eso quiere decir que hay luz. Cuando hay luz, ¿qué es? Está ardiendo una antorcha. Si no arde, no alumbra, y si no la levantas, no se puede ver lo que hay en casa. Y eso es precisamente en lo que se ha convertido la Biblia, la palabra de Dios, en una antorcha que alumbra en los lugares oscuros de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras pasiones, de todo lo que hay dentro de nosotros. Y cuando alumbra, inmediatamente descubrimos que hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida diaria, que hay cosas que necesitamos sacar de ahí para dejar que el Espíritu Santo siga moviéndose en nuestras vidas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia, de la palabra de Dios, es de particular interpretación. Porque la promesa no fue en los tiempos antiguos traída por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hombres que estaban ardientes en el Espíritu, en el servicio a Dios. ¿Ve usted los beneficios que hay cuando somos ardientes en el Espíritu? Dios nos respalda, Dios nos alumbra, Dios nos guía, Dios nos prepara. Él hace cosas grandes con nosotros, como lo está haciendo en este tiempo con su iglesia, que Él redimió con su sangre preciosa. Él es el que está haciendo la obra a través de nosotros. Es Cristo, el Señor, el que está haciendo que los hombres ardientes en el Espíritu, inspirados por el Espíritu Santo, hablen la palabra de Dios por todos lados, por todos lugares. Por eso cuando tú amas la palabra, cuando lees la palabra, cuando estás constantemente en la palabra de Dios, la amas tanto que arde dentro de tu vida. Se convierte en una antorcha ardiente, constante. En Lucas capítulo 24, 32, dos caminantes que iban rumbo a Emaús se encontraron con Jesús recién resucitado de entre los muertos. Y ellos comenzaron a platicar con él, y conforme iban platicando, comenzaron a decir: algo sucede dentro de nosotros. Lucas 24, 32. Y decían el uno al otro: óigame bien, óyeme, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice:
¿No te das cuenta que cuando hablaba a nosotros, cuando se dirigía a nosotros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así es, efectivamente. Porque la palabra de Dios tiene que llegar y arder dentro de nosotros. La palabra de Dios, cuando llega a la vida del hombre, arde, 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 arde. Y precisamente arde para sacar todas las tinieblas, para sacar todo el pecado, para purificarnos, para prepararnos, para que estemos listos para encontrarnos con el Dios de fuego al que nos vamos a unir un día no muy lejano. Pero necesitamos estar en acuerdo con Él, necesitamos estar en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo espíritu para poder nosotros ser semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y dice Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que somos los hijos del fuego. Uy, qué precioso se oyó eso. Yo pensé que iban a brincar de la barra, pero bueno, no se puede porque les pegaría las rodillas. Pero somos los hijos de Dios, nos estamos pareciendo a Él. Estamos tomando la semejanza de Cristo. Cada día que pasa nos parecemos más a Él. Cada día que pasa nos estamos formando el carácter de Jesús. Estamos siendo cada vez más como Cristo. Estamos formándonos para su gloria y para su honra. Estamos preparándonos para el día de nuestra glorificación. Estamos preparándonos para que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Y de dónde va a salir ese fuego? ¿De dónde va a salir ese ardor? ¿De dónde va a salir eso que va a transformar lo que hay dentro de nosotros? Es por su Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿De dónde sale? Del fuego que hay dentro de nosotros, por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu que mora en vosotros el que va a destapar este capuchón para que salga lo precioso de lo vil, donde se va a destapar lo que verdaderamente somos. Ahí es donde está nuestra verdadera identidad, lo que está dentro de nosotros. Pero sabemos que cuando Él apareciere, primera de Juan 3:2, sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, tal y como Él es. Él nos está preparando para encontrarnos con Él, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Ni carne ni sangre. No es posible que la carne y la sangre hereden el reino de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener esos encuentros ardientes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Necesitamos a veces ser más ardientes, y cuando nosotros entre más nos queremos meter a este ambiente, más nos dicen que somos unos exagerados. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si lo que estamos haciendo sabemos que tiene una grande recompensa. Lo que estamos haciendo verdaderamente lo vamos a disfrutar cuando venga Jesús a cambiar, a restaurar, a levantar y hacer posible el deseo que por tantos años hemos tenido de por fin ser librados del cuerpo de esta muerte para poder encontrarnos con Él. Qué día tan especial, tan glorioso será ese día. Quiere decir entonces que para poder tener esa visión, esa esperanza, dice que cualquiera que tiene esa esperanza en Él, ¿qué? Se purifica como Él es limpio. Pudiéramos decir que este es el servicio que Dios demanda de nosotros, santos en toda nuestra manera de vivir, santos en toda nuestra manera de conducirnos, santos en nuestra manera de conducir nuestras vidas,
santos en nuestra manera de conducir nuestras mentes, santos en nuestra manera en que nos comportamos, en la forma en que nosotros nos vamos de alguna manera deslizando por el mundo, que vean algo de Dios en nosotros, que vean que Dios está obrando, que Dios está haciendo cambios, que Él está haciendo una obra preciosa, obra que no creeréis si alguno os la contare. Imagínense lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso cada hijo de Dios tiene que tener una ardiente esperanza de vida eterna. No se conformen a este siglo, no vivan como si esta fuera su tierra, su casa, su hogar, su permanencia eterna. Esta tierra no es nuestro hogar. Vamos de pasadita, somos como el vapor que se desaparece, somos como la hierba del campo que estamos muy florecientes, muy bonitos, pero comenzamos a perder la belleza y nos desaparecemos como el vapor. Así es la vida en esta tierra. Mas el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que discierne todo lo que hay dentro del corazón del hombre, remueve todo lo que hay dentro de nosotros y nos enseña que hay algo más glorioso y más precioso que lo que hay en esta tierra, y es precisamente el reino de Cristo, lo que nos espera a cada uno de nosotros. Estamos esperando un reino glorioso, eterno, invisible en los cielos, que le pertenece a los hijos de Dios. Ese reino me pertenece a mí. Dígalo, ese reino me pertenece, ese reino es mío, ese reino lo voy a alcanzar. No sé qué. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Yo sé que Cristo está por venir por su iglesia, y debemos de estar gozosos en esa esperanza, que era nuestra próxima porción. Pero los voy a dejar con hambre y con deseos de seguir escuchando este mensaje. En el versículo 12, gozosos en la esperanza. Es una esperanza que no nos avergüenza. Dice que la esperanza no avergüenza a nadie. La esperanza que tenemos no nos avergüenza. No nos avergüenza, no nos avergüenza. Señor, qué preciosa esperanza. Es una gran promesa que Cristo nos hizo. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Hay que arder en el Espíritu. No hay que descuidarnos, no hay que dejar que el mundo nos gane. No. Si ustedes se descuidan y dejan que la pereza espiritual entre sus vidas, se van a arrepentir toda su vida. Les va a doler en la eternidad. Tanto que oímos la Biblia, la palabra de Dios, tantas veces que he oído mensajes y me lo perdí. ¿Por qué me lo perdí? Si allí estaba tan clara la instrucción, pero yo pensaba que el mundo era lo sabroso de la tierra. No, Señor, lo que hay aquí no es real. Lo que hay aquí es temporal. Lo único eterno, lo único que sobrevivirá eternamente es tu alma. Y Cristo vino a pagar un precio muy alto por tu alma. Él vino a derramar su sangre. Él vino a rociarnos con su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, para sacar un pueblo de este mundo lleno de tinieblas, para sacar una iglesia sin mancha y sin contaminación, que le creyera a Él, que se atreviera a creerle, que se atreviera a creer que Él se fue, pero que iba a regresar para levantar a su pueblo. Él nos prometió eso. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes se vengan conmigo. Vénganse pues entonces, dice el Señor. Y ese momento está por llegar. Ese momento está por llegar. Ya Cristo se está preparando para levantar a su iglesia. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Manténganse, ya saben, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor con todo su corazón. Pónganse de pie en esta tarde. Vamos a tomarnos un tiempo de adoración. ¿Qué le parece si tomamos un tiempo para decirle a Dios: Señor, arde en mí, arde en mi espíritu, arde en mi ser, en mi alma?
Dios se identifica con nuestro ser espiritual. Dios se identifica con tu alma, con tu espíritu, porque Él es espíritu y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad necesitan adorarle. Y ahí donde está, ¿qué le parece si decimos: Dios, perdona nuestra pereza? Perdona, Señor, si no hemos sido ardientes para servirte. Perdona, Dios, nuestra indiferencia.